Hola, Hans Christian Andersen es conocido por muchos cuentos que son bastante famosos, como La Sirenita, El Soldadito de Plomo, eh, ¿qué más? No me acuerdo. Hay, hay muchos otros cuentos más, El Patito Feo también, pero hay un cuento que él tiene que se llama La Niña de los Fósforos, y a mi parecer es un cuento que debería ser mucho más conocido de lo que realmente es. Yo no sé realmente si acá en Latinoamérica es conocido, la gente conoce ese cuento, pero el tema es que es un cuento que no tiene un final feliz. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que todos los cuentos, las historias son como las que nos narra Disney con sus películas animadas, que lo ha hecho desde décadas atrás, pero la realidad es que Hans Christian Andersen, hasta donde yo tengo entendido, no solamente escribía cuentos para niños, también hacía cuentos para adultos. ¿Y qué tiene de especial este cuento de la niña de los fósforos? Es una especie de crítica a la sociedad. Es que se tocan muchos temas. Miren, yo cuando vi yo no leí el cuento, sino que lo vi en un formato animado con la técnica de stop motion cuando yo era niño. Yo recuerdo haber visto el cuento, como les digo, en la tele. Y yo pensé que iba a haber una historia que me entretenga. Era niño. Y resulta que cuando lo pasaron por la tele lo vi y tuve una sensación muy extraña. Era niño, ¿no? Yo no sabía por qué. ¿Por qué ese desenlace tan triste? ¿Qué le había pasado a la niña? Y ahora ya de adulto entiendo. Les voy a contar la versión que encontré y luego voy a dar algunas explicaciones a grosso modo porque este cuento es bastante, tiene muchas capas y se puede analizar desde diferentes enfoques, pero voy a mencionar algunos que me parecen importantes. Bien, voy a pasar a narrar el cuento. Era la última noche del año, una noche vieja, helada y oscura. La nieve caía sin cesar mientras una pequeña niña caminaba descalza por las calles de la ciudad. Había salido de casa con unas zapatillas viejas de su madre, pero las había perdido al cruzar la calle, huyendo de dos carruajes que pasaban a toda velocidad. En su viejo delantal llevaba una gran cantidad de fósforos y sostenía una cajita en la mano. Nadie le había comprado nada en todo el día, ni una sola moneda había logrado conseguir. Temblaba de frío y de hambre, ofreciendo una imagen lamentable, pero no se atrevía a regresar a casa. Su padre la golpearía si volvía con las manos vacías, y además, en su hogar hacía casi tanto frío como en la calle, pues solo los cobijaba un techo agrietado por donde el viento silbaba. Buscando refugiarse del viento castigador, se sentó en un rincón entre dos casas. Tenía las manos entumecidas. Con timidez, sacó un fósforo para calentarse los dedos. Lo frotó contra la pared. Saltó una llama cálida y clara. Al sujetarlo con las manos, pareció ver una estufa de hierro con relucientes adornos de latón. El fuego ardía de maravilla. Extendió los pies para calentarlos, pero la llama se apagó. La estufa desapareció y solo le quedó el palo de fósforo quemado. Frotó un segundo fósforo. La luz se proyectó sobre la pared, que se volvió transparente como un velo. Pudo ver el interior de una habitación donde una mesa estaba cubierta con un mantel blanco y fina porcelana. Un ganso asado relleno de ciruelas y manzanas humeaba sobre la bandeja. De pronto el ganso saltó al suelo y echó a rodar hacia la niña. Entonces el fósforo se apagó. Encendió un tercer fósforo. Esta vez apareció sentada bajo un hermoso árbol de Navidad, más grande y decorado que el que había visto
a través de la ventana de un rico comerciante. Miles de velitas ardían en las ramas verdes. La niña extendió las manos hacia ellas, pero el fósforo se consumió. Las luces del árbol comenzaron a subir cada vez más alto, hasta convertirse en las estrellas del cielo. Una de ellas cayó dejando un largo trazo de fuego. Alguien se está muriendo, murmuró la pequeña. Su abuela, la única persona que la había amado y que ya había fallecido, le decía siempre que cuando cae una estrella, un alma sube con Dios. Frotó otro fósforo contra la pared. En el resplandor apareció su abuela, radiante, dulce y cariñosa. Abuelita, exclamó la niña, llévame contigo. Sé que te irás cuando el fósforo se apague, igual que la estufa, el ganso y el árbol de Navidad. Con prisa, encendió todo el resto de la cajita de fósforos para no dejar ir a su abuela. Las cerillas ardieron con un brillo más deslumbrante que la luz del día. La abuela nunca había parecido tan grande ni tan hermosa. Tomó a la niña en sus brazos y juntas volaron en medio de la luz y la alegría, muy alto donde ya no había frío, ni hambre, ni dolor. Estaban junto a Dios. A la mañana siguiente, la gente encontró a la pequeña sentada en el rincón con las mejillas rosadas y una sonrisa en los labios, congelada en la última noche del año. A su alrededor yacían los fósforos consumidos. Alguien dijo, quiso calentarse. Nadie supo las maravillas que había visto, ni en qué resplandor había entrado junto a su abuela para celebrar el año nuevo. Bien amigos, este cuento es bastante triste. No voy a negarlos. No voy a negar eso. Para mí tiene un significado muy importante. Miren, la primera crítica que yo creo que Hans Christian Andersen hace es al maltrato infantil, perdón, es que estoy un poco cansado, al maltrato infantil y a la explotación infantil, porque en el cuento se, la niña no puede volver a casa sin dinero porque su padre la va a golpear. Ahí ya vemos que nos está transmitiendo ese mensaje. Está haciendo una crítica sobre el maltrato infantil y el abuso, la explotación infantil. Un niño no debería estar trabajando en las calles en esas condiciones. Un niño no debería estar trabajando. Un niño debería estar estudiando y viviendo su infancia. Pero es que en ese tiempo, no recuerdo en ese momento el año en que se publicó el cuento, pero sí tengo entendido que que este autor se inspiró en la vida de su madre, porque si mal no recuerdo, su madre vivió en una situación muy precaria, con muchas carencias. Y, a ver, también hace una crítica sobre la indiferencia de la gente, la pasividad de la gente. A ver, ¿qué es lo que pasa en el cuento? La niña sale a vender fósforos en medio del frío, en la nieve y en época navideña. La gente la ignora totalmente, no les compra, no le compran los fósforos y simplemente hacen como que no está ahí, es como que es un estorbo. Es decir, la ven, pero no la quieren ver. Pero qué pasa después? Miren, lo que la niña ve cuando enciende los fósforos, primero enciende uno y ve algo. Es una alucinación, porque está muriendo la niña. Suena feo, suena duro, pero está muriendo y está comenzando a alucinar. Enciende un segundo fósforo
y tiene otra alucinación. Enciende un tercer fósforo y, y creo que en el tercer fósforo es cuando ve a su abuelita. Por eso es que comienza a encender más y más fósforos porque se ha dado cuenta que cuando se apagan, esas visiones que ella tiene se desaparecen. Por eso es que se le acaba rápido los fósforos y es que en ese momento, aunque yo sé que suena duro, pero ya está muriendo. Finalmente muere. Y volviendo al tema de la gente, ¿por qué la gente la ignoró? La vio como un estorbo, como ni siquiera la ignoraban, pasaban cerca de ella y no hacían nada. Estaban viendo estaban viendo claramente a una niña desprotegida con en medio del frío sola vendiendo fósforos, pero no hacían nada, no decían nada. ¿Qué pasó la mañana siguiente? Mucha gente, probablemente la misma gente que la noche anterior la había estado ignorando, esa misma gente la rodeó, estaba rodeando su cuerpecito. ¿Por qué? ¿Por qué la gente recién presta atención, le presta atención a a la niña y fingen, no sé si fingen empatía o asombro o morbo de ver a una niña? El punto es que le prestan atención cuando ya está muerta, pero cuando estaba viva no hacen nada. Es decir, la- cuando está viva eres un estorbo, cuando estás muerta eres un espectáculo. Ese es el mensaje, esa es la crítica del autor. Bien, y hay una última, como les dije hace un rato, yo pienso que este cuento tiene muchos enfoques. Me refiero a la forma en que se puede analizar, pero hay algo que me llama la atención. Yo estuve consultando con ChatGPT. No le estaba pidiendo su opinión a ChatGPT, simplemente le estaba pidiendo información sobre el contexto, sobre el autor y sobre el cuento. Y hay algo que me llamó la atención. ¿Por qué Hans Christian Andersen decide en el cuento eh, que el final de la niña sea la muerte? ¿Por qué por qué no la deja vivir? ¿Por qué no hizo un final en el que la niña de alguna forma logra sobrevivir? Lo más probable, y yo pienso esto, es que la única salvación, la única forma de liberación, por decirlo así, para una niña, para esta niña, que por cierto en el cuento no tiene un nombre, simplemente es la niña de los fósforos, no le pone nombre, no tiene un nombre. La única salvación y liberación para la niña que el autor elige es la muerte. Y, y esas alucinaciones que tiene cuando prende los fósforos hasta son como, son como una especie de regalo, de alivio, mientras que en la realidad está agonizando. Es triste.
Ustedes tienen que ver. el- hay muchos videos en YouTube que cuentan la historia, con animaciones y todo. Yo voy a tratar de poner imágenes, pero en ese momento del video yo ya habré contado el cuento. Esos pequeños momentos de alegría, por decirlo de alguna forma, para la niña, son esas alucinaciones que para la niña son hermosas. Y, y la más fuerte para ella, la más, la que la reconforta dentro de toda esa, dentro de toda esa situación tan crítica para ella, es la visión de su abuelita. Y finalmente el hecho de que ella, la niña, se vea, alucine, tenga esa visión de que se abraza con su abuela y ambas ascienden al cielo, hacia, se dirigen hacia Dios. Es, es una manera de darle esa liberación a a la niña de de los fósforos. Así lo decidió Hans Christian Andersen. Y a ver, yo dije que influyó en esto la infancia, cómo creció la madre del autor, pero en Copenhague, en Dinamarca, de donde es Hans, eh, él vio mucho esto, él vio que no recuerdo exactamente qué estaba pasando en ese entonces a nivel político, social y económico, pero parece, si mal no recuerdo, la situación era crítica en ese entonces en Copenhague y decidió hacer el cuento de esta forma. Y como les digo, este cuento no necesariamente está dirigido a niños, sino también a adultos. Y en lo personal, a mí me marcó mucho. Es, es uno de mis cuentos favoritos, pero a la vez tristes. Uno de los que me marcó cuando yo era niño y que lo llevo conmigo siempre, hasta ahora que ya soy un adulto. Pero yo creo que merece ser un cuento más conocido. Bien, señores, no tengo nada más que decir por ahora. Nos vemos en la próxima. Cuídense.